¿Qué balance hacer en estas dos líneas quizás de la industria venezolana? Sí, colocan en contexto algo muy importante para nosotros. En este momento les hemos llamado a PDVSA, la empresa productora por excelencia en la zona andina de sistemas de riego. Está paralizada desde el mes de noviembre por falta de materia prima que es Pequiven quien la suministra. La producción de silos bolsas, que es con lo que los ganaderos acopiamos en el ciclo de invierno los alimentos que le vamos a dar a nuestro ganado en el ciclo de verano, cuando no existen las lluvias, pues también está completamente paralizada. Y hay temas muy importantes que tenemos en este momento que resolver, temas como lubricantes, baterías, cauchos agrícolas, que prácticamente no conseguimos en ningún lado. Son temas urgentes porque nosotros necesitamos no solo los insumos, sino tener nuestra capacidad productiva al momento. El gran éxito de la agricultura es ejecutar las labores a tiempo y al depender de las condiciones climáticas pues no tiene tiempo de espera. Las lluvias ya se iniciaron en los estados del centro occidente del país. Barinas debe arrancar ya la siembra del ciclo, digamos, más importante del país por las áreas de siembra que tiene. Y hay que atender de inmediato esa situación. Entonces, si bien es cierto, en los últimos días hemos estado discutiendo mucho el tema de los insumos, que por cierto desde el miércoles pasado, el lunes, martes, ha estado con un dinamismo bastante importante en la entrega, e incluso llegando buques a los puertos venezolanos, pues también necesitamos que esos insumos poderlos inyectar a nuestras tierras, y para poderlos inyectar necesitamos evidentemente contar con ellos. Y de hecho, parte de las secciones de nuestra asamblea de hoy es el análisis de las herramientas que necesitamos en la agricultura nacional para poderla sacar adelante. Y allí habrán algunas exposiciones con el tema de la tecnología, habrán unas exposiciones con el tema de la biotecnología, cuál ha sido la función y cuál está siendo la función de los diferentes programas de producción en Venezuela. Las asociaciones agrícolas en el país están de alguna manera catapultando la producción nacional. También tenemos un mensaje esperanzador hacia las generaciones de relevo, porque cuando nosotros hablamos que la agricultura está siendo extremadamente difícil en cuanto a tener una dignidad, en algunos casos en particular como el café, la situación es muy dura en nuestros campos, sí, pues entonces evidentemente nuestras generaciones de relevo se intentan alejar. Sí, ingeniero Pestana, teníamos a propósito de este tema y este panorama que usted está describiendo. Hay sectores del ámbito productivo en el campo venezolano que están nuevamente solicitando al gobierno nacional la revisión para el aumento de precios de algunos rubros regulados. De hecho, se refirió ayer a este tema el presidente de la República, Nicolás Maduro. Se habla de que algunos podrían aumentar de precio, algunos otros incluso bajar de precio. ¿Cuál es la visión y el análisis que ustedes tienen de esta situación? ¿Qué está pasando con los rubros regulados y cuál es la exigencia que hacen al Ejecutivo Nacional? Bueno, aquí nosotros debemos corregir errores que se cometieron en el pasado. El caso del café y la situación tan grave que se vive fue producto de que en la década pasada, durante 4 años consecutivos, no se le aumentó el precio. En el caso de la naranja, este año, en el 2013, cumplimos el 4º año también sin que se le reconocieran aumentos de precios. Nosotros le hemos dicho al Ejecutivo que para eso entregamos las estructuras de costos de producción de manera tal de que los precios que se fijen tengan consonancia con ellas, de manera tal que los agricultores pues podamos tener la rentabilidad necesaria de una actividad agrícola que dura 6 meses y que está sometida a los vaivenes de la situación climática mundial, que cada día es más difícil. Dios quiera que las fijaciones de precios se hagan cónsonas con las estructuras de costos de producción que permanentemente analizamos en el Ministerio de Agricultura y Tierras. Pregunta a nuestra compañera Carolina Pereira. Carolina. Así es, Ricardo, señor Pestana, un placer saludarlo. La pregunta es la siguiente: la estimación del gobierno es intervenir 250.000 hectáreas en el año 2014. Usted hacía referencia a las intervenciones de tierras y las catalogaba como una mala señal para los agricultores. ¿Cuál es su postura ante esta estimación, ante esta intención del gobierno nacional de intervenir 250.000 hectáreas? Sí, ratificamos nuestra opinión. Nosotros para nada le hacemos un favor a Venezuela y a la agricultura nacional con las amenazas de intervenciones de tierra.
Nosotros ahí, cuando se habla de aumentos o de conquistas de nuevas tierras para sumarlas a la producción de alimentos en Venezuela, hay que ratificar que se habla de tierras que no son productivas. Nosotros en Venezuela en este momento lo que necesitamos es mensaje de apoyo, sentir que el gobierno nacional está apoyando la producción venezolana, y nos preocupa enormemente que no se haya definido que todos los productores en Venezuela tengan el área de siembra que tengan, serán respetados totalmente en cuanto a sus tierras productivas, de manera tal de que podamos seguir invirtiendo, que podamos seguir luchando por desarrollar la agricultura nacional. Señores, en Venezuela estamos trabajando la agricultura en el 25% del área potencial agrícola que disponemos en el país. Por lo tanto, nada hacemos nosotros cambiando de dueño. Aquí lo que necesitamos nosotros es reconquistar nuevas áreas, sumar nuevas áreas, de manera tal que podamos producirle más alimentos a Venezuela. El cambio de propietario de empresa privada, alguna empresa privada al gobierno nacional, no ha dado resultados. Entonces tengamos la suficiente humildad para reconocerlo y dejar que cada venezolano pueda seguir produciendo en su finca sin ningún tipo de amenaza, e incluso revisar algunas intervenciones que hubo en el pasado de fincas que eran productivas y que lamentablemente hoy no lo son productivas. Ese es el mejor mensaje que le podemos enviar a los agricultores venezolanos. Dos interrogantes, señor Pestana, y precisamente la primera tiene que ver con ese último comentario. Esta no sería la primera vez que el gobierno nacional interviene, expropia lotes de terreno que en algún momento fueron productivos. ¿Cuál es la realidad actual de esos terrenos expropiados, específicamente en zonas como Lara, Portuguesa, en zonas conocidas por su capacidad agrícola? Y en segunda instancia también quería preguntarle, porque usted hacía referencia a que en los últimos días quizás ha habido cierta celeridad en lo que se refiere a la importación de algunos insumos necesarios, y que usted hablaba pues que evidentemente había que trabajar en introducir esos insumos en la actividad propiamente, pero ya en el pasado hemos visto como por ejemplo a través de Agropatria y otros sistemas gubernamentales se había prometido darle celeridad precisamente a la dotación de estos insumos. También cómo está en ese sentido esa red, ese programa gubernamental, ¿es efectivo en realidad en lo que se refiere a la dotación de insumos? Sí, bueno, en tu primera parte de la pregunta, yo invito al gobierno nacional que con muchísima humildad, que hay que reconocer las cosas, que comiencen a visitar cada uno de los lotes de las fincas que fueron intervenidas y que veamos si realmente se cumplió el espíritu de ponerlas a producir. En el estado Mérida, en el estado Zulia, gracias a Dios, Portuguesa, uno de los polos agrícolas, prácticamente no ha sido afectada con estas medidas, pero en esos estados podemos ver nosotros muchas fincas que hoy en día están abandonadas. Señores, nadie que no tenga el sentido de pertenencia que tenemos los agricultores, que hemos derramado sangre, sudor y lágrimas en nuestros campos, que hemos de alguna manera fortalecido lo que la generación previa nos ha ido dejando, puede defender sus campos como lo defendemos nosotros y puede luchar por la producción como lo hacemos nosotros. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, con el tema de los insumos, en los últimos días nos hemos tranquilizado un poco. Honestamente, habíamos iniciado el mes de abril con uno de los inventarios más bajos que habíamos tenido en la historia de los últimos años, pero gracias a Dios en este momento tanto la empresa pública como la privada están en una entrega muy dinámica de los mismos. Aspiramos de que en el momento de la siembra pues podamos contar con ellos. Ni siquiera lo hemos podido cuantificar porque diariamente son bastantes los camiones que se están moviendo hacia nuestros campos agrícolas nacionales, y no desmayemos en esto. Le decíamos al ministro Iván Gil, con el que tenemos constante comunicación, que hay que traer la mayor cantidad de productos. Si algunos productos en este momento no lo utilizamos, que nos queden para el ciclo de verano, pero aquí hay que luchar por unas reservas estratégicas. No podemos estar muy medidos porque años como este va a ser un año niño. El año niño es un año muy difícil para nosotros, sobre todo para la zona central del país, y por lo tanto tenemos que de alguna manera tener todos los insumos a tiempo. La siembra de sorgo puede ser una siembra muy importante para estados como Guárico, para Monagas, estados que sufren muchísimo con la dependencia de las lluvias, y el año niño nos dice que va a llover mucho menos que en años normales en cuanto a precipitaciones se refiere. Preguntas desde Caracas, señor Pestana. Sí, ingeniero Pestana, a propósito de este tema, usted ha dicho que el 25% del área potencialmente productiva en el país es la que se está explotando en este momento.
pero hay importantes espacios entonces para aumentar la producción nacional. De hecho, se habla, por ejemplo, de la cartera agrícola obligatoria de la banca pública y la banca privada. Sin embargo, algunos productores han denunciado trabas y retrasos en la asignación de esa cartera agrícola obligatoria. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esta asignación de recursos, de la cartera crediticia? Y además también se abren oportunidades como por ejemplo el Mercosur, el Mercado Común del Sur, como una expectativa para el mercado exportador venezolano, siempre y cuando por supuesto se supla las necesidades internas primeramente. ¿Qué balance y qué visión tienen acerca de estos dos aspectos, ingeniero Pestana? Sí, mira, la producción de alimentos en Venezuela hay que aumentarla por dos vías. Una, por la productividad, hacer nuestros campos cada día, extraer de ellos mayores rendimientos, y otra por el crecimiento. Por eso, cuando decimos que todavía tenemos un 75% por explotar, pues allí es donde va nuestra crítica, cuando se realizan intervenciones sobre ese 25% que sí se está explorando. Desde nuestro programa de producción en Venezuela, que han sido exitosos, pues le hemos ofrecido al gobierno nacional nuestra experiencia. Tenemos organizaciones con 60 y 70 años de experiencia en el país, con acompañamiento integral, que es uno de los secretos que debe haber en todo programa de producción, técnicos agarrados de la mano con nuestros productores para tomar las decisiones, las mejores decisiones posibles con las herramientas que se tengan. Y pues ese es el llamado en el sentido del aumento de la producción. Cuando hablamos de la cartera agrícola, nos decía el ministro que hubo una corrección de la cartera que debe estar por salir muy pronto. Uno de los 5 factores, de las 5 herramientas que debemos tener presentes para la producción de alimentos en Venezuela es el tema del financiamiento. Pero honestamente, el financiamiento no ha sido la traba que hemos tenido en los últimos años. Lo que sí solicitamos nosotros, y lo expresa la Gaceta en este momento, es que no se dedique la cartera agrícola para comprar materia prima importada, maíz importado, arroz importado, como en un pasado se hizo. La idea es que la cartera agrícola tenga como objetivo y esté direccionada a la producción de alimentos en tierras venezolanas.